Bienvenidos a mi canal. Espero que estén de maravilla. Hoy tengo un vídeo que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en un auténtico bombazo, un bombazo de esos que te dejan sin aliento con la mandíbula desencajada, y que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Prepárense porque la noticia que les voy a revelar hoy es de esas que sacuden el panorama, que generan debates acalorados y que, al menos por un tiempo, monopoliza todas las conversaciones en el universo digital y, ¿por qué no?, en el mundo real. Y por supuesto, la bomba que va a explotar hoy involucra a uno de los actores más queridos, seguidos, aclamados y deseados del momento, el inigualable, el magnético, el fenómeno turco Can Yaman. Ya saben que aquí, en este canal, nos apasiona estar al día, ser los primeros en enterarnos de todo lo que ocurre en el apasionante mundo de las series turcas. Y por supuesto nos entregamos con fervor a seguir de cerca la vida de nuestros actores y actrices favoritos, desentrañando cada detalle, analizando cada rumor, y por supuesto disfrutando del espectáculo que nos ofrecen. Así que si eres fan de Can Yaman, si te derrites ante la magia de las telenovelas turcas, o simplemente te encanta ser parte de la conversación y estar al tanto de los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento, este es tu canal. Estás en el lugar correcto. Y hablando de eso, si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? Suscríbete ya mismo. No te pierdas ni una sola de las noticias, de los análisis, de las curiosidades y de las sorpresas que preparamos con tanto cariño, con tanta dedicación y con tanta pasión para ustedes. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita para no perderte nada, y acompáñame en esta emocionante aventura. Les aseguro que no se arrepentirán. Aquí la diversión y la información están garantizadas. Bueno, y ahora sí, vamos al grano. A lo que nos importa. ¿De qué va el vídeo de hoy? Pues como les decía al principio, la bomba que ha estallado, la noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento, involucra directamente a nuestro amado Can Yaman. Y no es cualquier noticia, no señores. Es de esas que te dejan pensando, que te obligan a cuestionar, que te generan una mezcla de emociones encontradas. Es una noticia que nadie, pero nadie, esperaba. ¿Y qué es lo que ha pasado? Prepárense porque les voy a contar todos los detalles, desde el principio hasta el final, con todo el chisme, con toda la información que he podido recabar y con la pasión que caracteriza a este canal. Prepárense para un viaje emocionante. Verán, en los últimos meses, Can Yaman ha estado trabajando incansablemente, desplegando su talento en múltiples proyectos, como ya todos sabemos. Películas, series, campañas publicitarias, colaboraciones con marcas de renombre internacional. El hombre es una fuerza de la naturaleza. Un torbellino de energía creativa. Parece que no tiene límites. Y claro, cada vez que surge una nueva información sobre alguno de sus proyectos, los fans, como nosotros, nos mantenemos al pie del cañón, alertas, ansiosos, con los ojos bien abiertos y el corazón latiendo con fuerza. Analizamos cada foto, cada vídeo promocional, cada declaración, cada rumor que circula en las redes sociales y en los medios de comunicación. Somos detectives de las series turcas. Somos expertos en desentrañar los secretos de nuestros ídolos. Y en medio de toda esta actividad frenética, de esta vorágine de proyectos y de éxitos, ¡pum! De repente salta la liebre. La noticia que nadie esperaba. La bomba que lo ha cambiado todo. La noticia que ha conmocionado a fans de todo el mundo es: Can Yaman ha anunciado su retiro temporal de la actuación. Sí, lo han oído bien. Retiro temporal. La bomba ha explotado en las redes sociales, en los medios de comunicación, en todos los rincones del planeta. La noticia ha generado un tsunami de reacciones, de comentarios, de debates y de especulaciones. Y obviamente la reacción de los fans ha sido de shock, de sorpresa, de tristeza, de incredulidad. Un torbellino de emociones. Un maremoto de sentimientos encontrados. Un auténtico terremoto emocional. Muchos se preguntan, no puede ser cierto, es un mal sueño, una broma de mal gusto. Pero no, la noticia es real, es oficial, es definitiva. ¿Y por qué? Porque Can Yaman, en la cima de su carrera, en un momento de inmenso éxito, con tantos proyectos en el horizonte, con el mundo a sus pies, decide tomarse un descanso, alejarse temporalmente de la actuación y darle un respiro a su carrera. Bueno, pues aquí es donde entramos en detalles, donde les voy a contar todo lo que he podido averiguar, donde les voy a revelar los secretos detrás de esta sorprendente decisión.
Prepárense para conocer la verdad, para desentrañar los misterios. Según las fuentes más fiables y con las que he contrastado la información, la decisión de Can Yaman de retirarse temporalmente no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. No es una decisión impulsiva, tomada a la ligera. Es algo que ha estado meditando, reflexionando, analizando y sopesando durante mucho tiempo. Parece ser que el actor ha estado sintiendo la necesidad de un cambio, de tomarse un tiempo para sí mismo, para recargar energías, para encontrar el equilibrio, para priorizar su bienestar y para explorar nuevas facetas de su vida, facetas que hasta ahora había mantenido un poco en segundo plano. El ritmo frenético de trabajo, la constante exposición mediática, la incesante presión por mantener el éxito, por satisfacer las expectativas de los fans, la vorágine de compromisos y de responsabilidades, todo eso, según parece, ha pasado factura. Ha generado un desgaste, una fatiga, una necesidad de alejarse del foco y de conectar consigo mismo. Y Can Yaman, siendo un hombre muy inteligente con los pies en la tierra, con una gran sensibilidad y con un profundo conocimiento de sí mismo, ha decidido priorizar su bienestar personal, su salud mental y emocional. Ha comprendido que para seguir brillando, para seguir ofreciendo lo mejor de sí mismo, necesitaba tomarse un respiro, un tiempo para reflexionar, para crecer, para evolucionar. Y eso, señores y señoras, es algo que hay que aplaudir con fuerza y con admiración. Es una decisión valiente, una decisión sabia, una decisión que demuestra una gran madurez. Por su salud mental y emocional, por su capacidad de escuchar a su corazón, por su valentía para tomar decisiones difíciles, un rotundo y merecido bravo, Can. Pero, ¿qué implica este retiro temporal? ¿Cuánto tiempo estará fuera de la actuación? ¿Qué hará durante este periodo? ¿Cuáles son sus planes? Pues según la información que he obtenido, el retiro de Can Yaman no será de una semana, ni de un mes, ni siquiera de unos pocos meses. No. Se habla de un periodo de un año. Sí, un año entero sin ver a Can Yaman en las pantallas. Un año sin disfrutar de su talento, de su carisma, de su magnetismo. Un año sin emocionarnos con sus interpretaciones, sin suspirar con sus personajes, sin deleitarnos con su presencia. Impactante. Absolutamente impactante. Un año que sin duda se hará largo para sus fans. Durante este tiempo el actor tiene previsto dedicarse a varios proyectos personales, a explorar sus pasiones, a desarrollar sus intereses y a enriquecer su vida. Uno de ellos, y que ha generado mucha expectativa, mucha curiosidad y muchas especulaciones, es su interés en formarse profesionalmente en el mundo de la gastronomía. Sí, han oído bien. Can Yaman, además de ser un actor talentoso, un hombre guapo y con mucho carisma, un ícono de la moda, un embajador de causas nobles y un ejemplo a seguir, parece que también es un apasionado de la cocina. Un gourmet. Un amante de los sabores, de los aromas y de las texturas. Y según las fuentes quiere formarse como chef, para perfeccionar sus habilidades culinarias, para adquirir nuevos conocimientos, para explorar su creatividad en la cocina y para deleitar a sus seres queridos y, quién sabe, tal vez, en un futuro, al mundo entero con sus creaciones gastronómicas. ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Qué faceta tan interesante! ¡Qué demostración de que Can Yaman es un hombre polifacético, con múltiples talentos y con una sed insaciable de aprender y de crecer! Además se rumorea que Can Yaman aprovechará este tiempo para viajar, para conocer nuevos lugares, para sumergirse en otras culturas, para ampliar sus horizontes, para disfrutar de su tiempo libre, para descansar, para desconectar del ruido mediático y para reconectar consigo mismo. Algo que, como les decía, es más que merecido. Necesita descansar. Necesita recargar las pilas. Necesita un merecido respiro. Necesita un tiempo para él, para sus aficiones, para sus amigos, para su familia, para explorar el mundo y para vivir nuevas experiencias. Pero, ¿qué pasa con los proyectos que tenía en curso? ¿Qué pasa con las series y películas que tenía en proceso de producción, o a punto de estrenarse? ¿Cómo afectará este retiro temporal a su agenda profesional? Pues aquí es donde entran en juego los detalles y donde las noticias se vuelven más específicas. La mayoría de los proyectos que tenía previstos, afortunadamente para sus fans, ya están grabados o en fase de postproducción. Lo que significa que a pesar de su retiro temporal, todavía podremos disfrutar de su trabajo durante un tiempo. Podremos seguir deleitándonos con su talento y con su carisma. Y eso, sin duda, es una excelente noticia. Un motivo de alegría.
Sin embargo, sí que ha habido un proyecto que se ha visto afectado directamente por esta decisión. Se trata de una serie muy esperada, de la cual aún no se han dado a conocer muchos detalles, pero que prometía ser un auténtico bombazo, un éxito rotundo, un hito en la carrera de Kanyaman. Parece ser que esta serie, que ya estaba en fase de preproducción, se ha visto obligada a retrasarse. La fecha de inicio de rodaje se ha pospuesto, lo que significa que tendremos que esperar un poco más para disfrutar de este proyecto. Una pena. Una lástima para los fans. Pero bueno, entendemos que Kanyaman es lo primero. Que su bienestar y su felicidad son prioritarios. Y estamos seguros de que cuando regrese, lo hará con más energía, con más motivación y con más ganas de brillar que nunca. Y por supuesto esa serie, aunque se haya retrasado, seguirá siendo un proyecto muy esperado. Y ahora hablemos un poco de la reacción de los fans. Como era de esperar, la noticia ha causado un gran revuelo, una oleada de comentarios, de emociones y de reacciones en las redes sociales, en los foros especializados y en los medios de comunicación. En las redes sociales, los comentarios no se han hecho esperar. La noticia ha generado un debate apasionado, un intercambio de opiniones y una gran diversidad de puntos de vista. Por un lado, están los fans que se han mostrado comprensivos y que apoyan incondicionalmente la decisión de Kanyaman. Son aquellos que comprenden la necesidad de descanso, que valoran la salud mental y emocional del actor, y que desean lo mejor para él. Han expresado su admiración por el actor, por su valentía, por su profesionalismo y por su capacidad de tomar decisiones difíciles. Le han enviado mensajes de apoyo, de cariño y de aliento. Le han deseado lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Han reconocido que es necesario que descanse, que se cuide y que se dedique a sus proyectos personales. Han entendido que el éxito no lo es todo y que la felicidad y el bienestar personal son lo más importante. Y la verdad, es lo más sensato. Es la postura más madura. Es la actitud más comprensiva. Por otro lado, también están los fans que se han mostrado tristes y decepcionados. Son aquellos que, aunque respetan la decisión del actor, expresan su deseo de seguir disfrutando de su trabajo y de verlo en las pantallas. Han manifestado su nostalgia por no poder verlo en nuevos proyectos durante un año. Han expresado su tristeza por tener que esperar tanto tiempo para disfrutar de su talento. Han reconocido que lo van a extrañar mucho. Es comprensible, todos queremos ver más de Kanyaman. Todos queremos disfrutar de su magia. Todos queremos que siga brillando. Pero a pesar de su tristeza han comprendido que la felicidad del actor es lo más importante. Pero en general la reacción ha sido positiva, mayoritariamente de apoyo y de comprensión. Los fans han demostrado un gran cariño, respeto y admiración hacia el actor. Han entendido que su bienestar personal es lo más importante. Han valorado su honestidad y su transparencia. Han apreciado que haya compartido sus motivaciones y sus planes con sus seguidores. Y han demostrado una vez más que la lealtad y el cariño de los fans es algo muy especial, algo que merece ser valorado y agradecido. Así que en resumen, la noticia que nadie esperaba es el retiro temporal de Kanyaman de la actuación por un año. Un retiro motivado por la necesidad de descansar, de recargar energías, de explorar nuevas facetas de su vida, como su interés en la gastronomía, de viajar, de conocerse mejor a sí mismo y de disfrutar de su tiempo libre. Durante este tiempo seguiremos disfrutando de su trabajo en los proyectos que ya están grabados o en fase de postproducción, y esperaremos con ansia su regreso, con la certeza de que volverá con más fuerza, con más energía y con más talento que nunca. Y eso es todo. Esa es la noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre la bomba que ha estallado con Kanyaman. ¿Qué les ha parecido la noticia? ¿Estaban preparados para esto? ¿Qué opinan sobre su retiro temporal? ¿Están de acuerdo con su decisión? ¿Qué expectativas tienen sobre su futuro? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Quiero saber qué piensan. Quiero leer sus teorías. Quiero saber cómo se sienten. Porque este canal es también un espacio para ustedes, para que compartan sus emociones y sus reflexiones. No olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, si les ha parecido interesante, si les ha generado alguna emoción o si, simplemente, les ha entretenido.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todos los amantes de las series turcas y de Can Yaman. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden suscribirse, es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán ninguna de las novedades del mundo de las series turcas. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto noticias, fotos, vídeos, curiosidades y mucho más sobre el mundo de las series turcas y, por supuesto, sobre la vida de nuestros actores y actrices favoritos. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Y que la emoción y la pasión por las series turcas nos sigan uniendo.